Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Saludos emprendedores, espero que me les vaya muy bien el día de hoy y hoy vamos a hablar sobre cualidades y habilidades que debe tener un emprendedor. Antes de comenzar tengo que agradecer a todos aquellos que me han apoyado, tanto escuchas como Playzone FM Radio, que me transmite todos los martes y jueves en su emisora online. Los martes a las 13 horas España y los jueves a las 19 horas España. Gracias a ustedes, he podido continuar en este proyecto y también gracias a mis escuchas, que también hay escuchas de todos lados del mundo que me pueden escuchar también en todas mis páginas y plataformas en las que estoy disponible. iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Spotify también estoy. Bueno, vamos a hablar sobre esas dos cosas, pero para que no sea un programa tan largo, lo quise dividir en dos programas. Hoy vamos a hablar de las cualidades y en el próximo vamos a hablar de las habilidades. Y allí quiero hacer una acotación importante, que es que las cualidades son cosas más intrínsecas a nosotros como personas, mientras que las habilidades son cosas que se pueden aprender. Sería algo así como skills and qualifications. O también, digamos que muchas veces las cualidades están directamente relacionadas con capacidades propias de nuestra personalidad, pero que también se pueden aprender y aplicar. Anteriormente yo era muy escéptico con este tipo de programas o este tipo de material, hasta que mi experiencia personal me hizo entender que no es simplemente autoayuda, sino que a veces uno necesita escuchar este tipo de cosas, porque cuando uno es un emprendedor, los emprendedores se enfrentan a una serie de disyuntivas y entre ellas está de que si el emprendimiento va mal, tú vas mal a nivel anímico. Y esto hace que muchas esferas de tu vida, muchas personas en tu entorno no comprendan y tú te sientas aún peor. Me ha pasado y sé que a muchos de mis escuchas también le ha pasado. Esto es algo súper importantísimo, porque si uno no puede como que darle un vuelco a esos pensamientos o darle una solución o incluso, digamos que continuar pese a las adversidades, continuar y pararse firme ante las disyuntivas que puedan presentarse cuando estamos emprendiendo, nos va a resultar muy difícil continuar con nuestra meta, que es evidentemente hacer rentable y escalable los negocios. Y bueno, de ahí parte este programa de podcast, que no quiero, como les dije, que piensen que es algo de autoayuda. Simplemente son consejos de un amigo que les brinda a otros emprendedores como yo, que se han sentido solos, que nos hemos sentido, oye, ¿será que estamos por el buen camino? ¿Qué podemos hacer? Entonces voy a hablarles de esas cualidades emprendedoras necesarias y más adelante de esas habilidades. Las habilidades cambian en el tiempo, porque hoy, por lo menos hoy en día, es necesario saber de programación, de posicionamiento web, de marketing digital. Hace unos años no era necesario para un emprendedor. Hoy en día es necesario conocer sobre finanzas corporativas, finanzas, cómo podemos apalancarnos de los créditos. Anteriormente, hace unos 100 años, no era necesario conocer de fondo y hace unos 400 años tampoco. Recordemos que el emprendimiento es algo que se ha venido desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo soy de los que comparte esa idea de que el emprendimiento como función, igual junto con la visión de varios científicos sociales como Max Weber y Adam Smith, tiene aproximadamente unos 500 años. Digamos que desde el Renacimiento y cuando se expande el comercio en todo lo que es Europa, desde Inglaterra y el mundo. Sin embargo, ya había por lo menos el canal de la seda y otro tipo como los granos, en donde había comercio y había emprendedores. Aunque todo estaba, digamos que, un poco monopolizado por las teocracias y los reinados, sin embargo, habían personas que se podían parar. Hoy día es distinto
y cada cierto tiempo cambia más. Hace unos 50 años, como les dije, estar pendiente de los buscadores o del marketing digital era prescindible totalmente, ni siquiera existía esa noción. Incluso se podía prescindir de la publicidad en muchos casos y se manejaba mucho la publicidad boca a boca, que todavía sigue siendo una de las más efectivas, pero hoy día podemos, digamos que darle un impulso a nuestras marcas con el inbound marketing, con el marketing, digamos que sustentado en el valor. Entonces, las cualidades son las mismas de un emprendedor. Las habilidades cambian. Y esto quiero que lo tengamos claro para que, por eso yo coloqué estos dos programas. Primero, para que no se haga tan largo, 1 hora, no quiero hacer un programa de 1 hora y media. Y segundo, para que quede claro desde el principio y que podamos como que discernir bien entre estas dos categorías fundamentales. Yo soy partidario de que el talento es accesorio, pero las habilidades aprendidas y las cualidades sí son necesarias e indispensables para comprender cómo se maneja un negocio, para escalarlo, para enfrentarnos a ciertas problemáticas que se nos van a ir apareciendo. Podemos amanecer un día y bueno, wow, mira, la empresa va muy bien, oye, mi emprendimiento online tuvo tantas ventas, oye, mira, pude capitalizar a un cliente nuevo. Podemos amanecer otro día en donde no tenemos un cliente, otro día no, otro día. Y eso se da básicamente que en el principio es como que más difícil enfrentarlo. Primero porque estamos desprovistos de las herramientas del mindset de emprendedor y segundo porque estamos comenzando y todo comienzo es difícil. Entonces, cualidades emprendedoras necesarias. Cuando digo necesarias es que necesitas de ellas. Son herramientas que te van a permitir alcanzar el éxito por un camino menos tumultuoso que si prescindieras de ellas. La principal, y yo digo que es una de las más importantes, es la disciplina. Si me preguntan cuál es la primera o cuál es la más importante para mí de todas esas cualidades, oye, me voy a ver en un aprieto porque hay muchísimas. Por cierto, haciendo un paréntesis acá, toda esta información también va a estar disponible en mi página web, en un blog post que hice, y allí pueden consultarlo a nivel textual para tener mayor alcance y comprensión. Y ahí también tengo una serie de recomendaciones que no voy a decir en el podcast. Bueno, cerrando paréntesis de nuevo, retomo. Me veo en un gran problema porque hay muchísimas cualidades que son necesarias para emprender. Muchísimas. Pero si yo digo, wow, la primera, ¿cómo sería? Entre unas y otra reflexión yo digo que es la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es lo que te va a permitir crear hábitos y los hábitos son poderosos. Por lo menos si yo quiero emprender una rutina de ejercicios para mejorar mi salud o una dieta o si quiero emprender un negocio de cualquier índole o emprendimiento, necesito recurrir a un horario, necesito tener esa disciplina férrea y construida para no desfallecer pese a las adversidades que se nos van a presentar y todos los días pararnos frente al computador, frente a los clientes, frente a nuestros, digamos que, servidores, a empleados y poder dar continua marcha a nuestra empresa. Y esa cualidad de la disciplina se puede aprender. Yo era muy indisciplinado en muchos aspectos, por lo menos a nivel de organización personal era muy indisciplinado y comencé a mejorarlo poco a poco. Esto me facilita, por lo menos, no gastar tanto tiempo buscando cosas, aunque a veces todavía sigo teniendo digamos que esas taras o digamos que esas malas costumbres. La disciplina se puede aprender. ¿Y cómo se puede aprender la disciplina? Lo que yo te recomiendo principalmente es, yo en el primer programa del año, o del año pasado, el último programa del año pasado, yo coloqué 5 hacks para que comiences el año de la mejor forma. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo y reflexiona. Una de las formas, y ahí doy una de las formas, uno de los hacks es hacer un calendario. El calendario te va a permitir a ti gestionar tu tiempo. Y a través de la gestión de tu tiempo, por lo menos, y voy a dedicarle todos los sábados de mi semana a grabar el podcast y a editarlo. Y eso tiene que estar allí contemplado. Tiene que estar allí en tu cronograma semanal, en tu calendario mensual, en tu calendario siempre. O
todos los lunes, martes y miércoles, o todos los lunes, miércoles y viernes voy a hacer ejercicio 1 hora de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y todo eso es la disciplina. Y eso es lo que va a permitir que se vean los resultados a un largo plazo. Y allí es cuando yo retomo esto de, hay un libro de Tom Bracey que se llama Metas, que se los recomiendo también. Él ahí indica que a veces sobreestimamos las metas, lo que podemos hacer en un año, y subestimamos lo que podemos hacer en 5 años. Yo tengo tengo varios amigos que se hicieron o se impusieron una meta para tratar de mejorar su salud, y para bajar de peso les duró 5 años de ejercicio constante, y eso se logra a través de la disciplina. Para que tu empresa crezca, debes crear hábitos que te van a permitir a ti que la gestión operacional o que la gestión operativa no se vuelva un caos. Las reuniones con los clientes a veces suele ser un poco difícil. Las diferentes, digamos que cosas que uno tiene que ir solucionando en el día suelen ser difíciles, pero todo eso es un tiempo reactivo, y los tiempos reactivos van a comerse tu tiempo. Por ende, la disciplina va a ir concatenada de tus tiempos proactivos, porque si tú tienes que apagar un incendio, puedes enfocarte en apagar el incendio, grabar el próximo podcast, o escribir el próximo embudo de ventas, o idear la próxima forma de escalar tu negocio o de vender el nuevo producto. Si tú te enfocas en eso nada más, si tú te enfocas en ese tipo de cosas, digamos que en ese tiempo que te consume, el tiempo no vital, el tiempo proactivo, vas a empezar a tener problemas con tu gestión organizacional. Y eso es responsabilidad tuya. Todos aquellos que han conseguido tener una empresa exitosa, el caso de Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, son, digamos que, ejemplos emblemáticos de la fuerza de la disciplina. Es el mismo Mark Zuckerberg, todos los días allí, frente a su empresa, pese a las adversidades, frente a las malas caras de sus amigos, frente a las posibles peleas o, digamos que, disyuntivas que han tenido con sus parejas, porque pasa. Todo eso hace que tú tengas que ir construyendo una disciplina férrea. Uno de los hacks para construir disciplina, yo diría que es el ejercicio. Si tú te colocas un horario de hacer un ejercicio todas las semanas, te va a generar la necesidad, el hábito de hacerlo. Otra de las formas es tener una obligación semanal constante, que tú tienes que pararte y sentarte a hacerlo. Por lo menos alguien que debe cultivar la disciplina son los emprendedores, los investigadores y los escritores. Los escritores son unos ejemplos fundamental de emprendimiento basado en la disciplina. Digamos que un escritor como J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, o Stephen King, o incluso el mismo Isaac Asimov, que fueron millonarios. Por lo menos Isaac Asimov tuvo una fortuna de 30 millones de dólares. Ya el caso de Stephen King, bueno, se convirtió en multimillonario, y el caso de J.K. Rowling también en multimillonario. Incluso se podría hablar de que J.K. Rowling es billonaria. Pero para que ellos pudieran lograr eso, por lo menos Stephen King escribir más de 90 libros aproximadamente, tuvo que aplicar la disciplina. Todos los días se sentaba frente a su computador 1 hora en la mañana, según su biografía, y escribía. Eso es disciplina. Igualmente si eres un blogger, igualmente si eres un podcaster, si eres un youtuber, si eres un contable, si eres un abogado, tienes que hacerlo. Si eres un vendedor, tienes que hacerlo. Esa es una de las cualidades de todo emprendedor necesaria. Otra de ellas es la constancia, y va directamente concatenada con la anterior. Si tú no eres constante en esa disciplina, si tú no eres constante y disciplinado, no vas a conseguir el éxito. Y ahí vuelvo a decir lo de Tom Bracey. A veces subestimamos lo que podemos hacer en 3 años, 2 años, 5 años, 10 años. En 10 años tú puedes construir un imperio. En 1 año, no. Así de sencillo. Y eso es algo que quiero que quede claro. Yo soy de los largoplacistas. Me ha afectado mucho porque los latinoamericanos tendemos
La mayoría de los latinoamericanos tendemos a ser cortoplacistas en exceso y la cultura de nosotros se enfoca en resolver los problemas al corto plazo, pero es precisamente por el contexto y la calidad de vida que solemos llevar. Solemos tener problemas, por lo menos depende de dónde vivas, muy de corto plazo, y la gente, digamos que la mayoría de las personas se enfocan en resolver esos problemas a corto plazo. Bueno, yo resuelvo esto en mi casa y ya, y podemos llegar dentro de 10 años y ves la casa con el mismo bache resuelto de hace 10 años. Y eso pasa en Venezuela, más por la crisis, evidentemente. Eso pasa en México, eso pasa en Colombia, eso pasa en Argentina y en Latinoamérica. Solemos tener una visión muy cortoplacista y eso es algo muy malo para los emprendimientos. Los emprendimientos tienen que verse a largo plazo y escalables. Si vemos que un emprendimiento es no escalable, oye, tenemos que ver cómo podemos lograr para que eso sea escalable. Y si ya tenemos años dedicándole, tenemos que dar el salto o pensar en la escalabilidad una vez estando allí y generar otras fuentes de ingresos. Pero para ello es indispensable, es un requisito sine qua non, ser constante, día a día, estar allí. Por lo menos eres un vendedor y tienes que buscar 20 clientes por semana, 20 ventas por semana, capitalizarlas. Y tienes una lista de 500 prospectos porque contrataste a una agencia de marketing digital y tienes 500 leads y tú quieres concretar 20 ventas por semana de esos 500 leads. Bueno, la constancia y la disciplina es lo que te va a permitir que al 10º no, tú insistas y sigas allí. O cuando las estadísticas estén feas en tu empresa, sigas allí. Ambas se concatenan. Y siempre es importante ver a largo plazo. Otra cosa importante de la constancia es que el pensamiento a largo plazo es difícil de conseguir en sociedades como las nuestras, con tanta incertidumbre política e inestabilidad, igual en las que son súper desarrolladas y más en un mundo tan conectado. Les recomiendo allí mi artículo de Marketing en Crisis, que lo explico más a fondo eso. Sin embargo, pese a ello, debes ejercitarlo y debes tener una plasticidad para poder adaptarte a esos cambios disruptivos constantemente. Eso te va a permitir a ti tener esa visión a largo plazo y poder concretar proyectos súper, digamos que rentables. Yo doy una analogía en este aspecto. Supongamos que un negocio es una carrera. Tenemos a dos carreras, a dos tipos. Los velocistas y los de carreras a fondo. Los maratonistas, los que hacen 42 kilómetros. Bueno, el ganador no va a ser el que lo haga más veloz o el que llegue más rápido, porque seguramente ni siquiera llega, sino el que lo haga en el tiempo posible y en esa distancia. En un mundo tan competitivo, en un mundo tan diverso, la constancia es fundamental y digamos que la constancia a largo plazo para generar imperios, para construir imperios. Puede ser que haya negocios del momento, pero a veces los negocios del momento sirven para dar flujo de capital y ya. Y entonces no te permite, digamos, que tener esa posibilidad de generar algo a largo plazo, es decir, de aquí a generacional. Entonces yo les recomiendo eso. Uno de los grandes ejemplos de eso es Warren Buffett. Warren Buffett construyó su empresa, su monstruo de inversiones a largo plazo, con inversiones a largo plazo enfocadas o sustentadas en el valor. Esa visión largoplacista sustentada en el valor de las empresas que él adquiría a través de su fondo de inversión fue lo que le permitió tener el capital que hoy tiene. Y eso nada más lo pudo lograr a través de la constancia. Todos los años esperando, constancia y la disciplina. Entonces van concatenadas. Realmente todas estas cualidades que yo voy a decir, porque realmente te voy a dar 4 cualidades indispensables y necesarias para el emprendimiento, van concatenadas, todas una de otra. Otra de las formas más, o digamos que no de la forma, digamos que una de las cualidades supremamente importantes es la gestión emocional. Y lo dije al principio,
Cuando uno es emprendedor y está comenzando, principalmente al inicio, porque no tenemos eso curado, no tenemos esa experiencia. Al principio suele dificultarse mucho la posibilidad de gestionar nuestras emociones y no vincularlo o no vincularlas a problemas personales o a disyuntivas familiares, emocionales, porque no sabemos, simplemente por eso. Personales también incluso con la empresa y la gestión, con el personal, con la familia, etcétera, etcétera. Y la gestión emocional es algo supremamente importante. La gestión emocional es lo que te va a permitir a ti seguir en el proyecto pese a las adversidades, saber los porqués de tu emprendimiento, llenar de sentido todo eso, pero a un nivel emocional, a un nivel de mentalidad. La gestión emocional va a permitir que no te encolerices de una manera tan apresurada cuando tengas que resolver algún problema con algún cliente, por ejemplo, o que no tengas que resolver un problema difícil con tus empleados de una forma mala, o digamos que no tengas que terminar de forma mala una relación con un determinado cliente que no ha cumplido las expectativas que la empresa requiere para su puesto. Y otras disyuntivas familiares, como por ejemplo problemas con tu pareja, o problemas con tus hijos, o problemas con el cuidado en el hogar. Bueno, son cosas que se pueden ir presentando si tienes familia principalmente. Si eres un joven soltero, son problemas que quizás no estén, pero van a haber problemas con tus amigos, o el tiempo que le dediques a tu novia, o con el tiempo que le puedas dedicar a tu trabajo, con el flujo de capital que tú puedas tener en un determinado momento, y eso pueda que te afecte a ti como persona y que tengas que, bueno, tengo dinero, pero tengo que reinvertirlo todo porque si no voy a escalar muy poco o tengo que reinvertir el 60-70% para, digamos que gestionar ciertos problemas que se han suscitado. Entonces todo eso va a ser, digamos, mella si no tienes una fortaleza en la gestión emocional. La gestión emocional es algo que se puede aprender. Está el libro muy recomendado de Daniel Goleman que se llama La inteligencia emocional. No es de autoayuda, es de psicología. Yo lo leí, es muy bueno. Yo no estoy de acuerdo en esto de controlar tus emociones, porque realmente las emociones no se pueden controlar. Son incontrolables. O sea, no se pueden controlar, se pueden manejar. Si a ti hay algo que te encoleriza, que te molesta, tú no puedes prescindir de esa molestia simplemente suprimiéndola, porque realmente eso te va a enfermar a ti, más nadie. A ti te va a enfermar. Si tienes una rabia acumulada por muchos años, esa rabia te va a enfermar a ti. Si tienes una frustración por algún proyecto inconcluso, esa frustración que te come el hígado, que te come internamente el estómago, ese miedo de que tu emprendimiento sea desastroso, te va a consumir a ti. Entonces, por ende, no es bueno eso de control emocional, es mejor la gestión de las emociones y para eso existe una inteligencia encargada de saber cómo te vas a comunicar contigo mismo, cuándo utilizar la autocompasión, porque los emprendedores solemos no ser muy autocompasivos. Si fallamos una vez nos recriminamos tanto que nos cuesta salir de eso y dar el paso al siguiente nivel. Y si no concretamos una venta o si no llegamos a los plazos o objetivos que requerimos en los meses establecidos de los KPIs, a veces no nos damos digamos que no nos damos la pausa para sanar. Entonces tendremos que ser autocompasivos. Aquí entran varias cosas como la autocompasión, la manera en cómo los momentos para ti, los momentos que le llaman flow, el mindfulness es muy importante, las pausas activas, el descanso, el ocio no son negativos, tienes que tener tiempo de descanso porque si no satura, incluso el dormir, a veces solucionamos problemas al dormir. Bill Gates recomendó recientemente un libro sobre eso, sobre que cuando dormimos solucionamos mejor problemas o conseguimos mejores resoluciones a problemáticas de forma más creativa. Bueno, todas esas cosas forman parte de la gestión emocional y es una cualidad suprema importante, porque sin una gestión emocional positiva vas a tener problemas incluso con tus empleados y no vas a poder gestionarlos con tus padres.
al inicio y no vas a poder enfrentarte con tus amigos y no vas a poder saber cómo solucionar eso. Entonces, que tus emociones estén estables está muy bien y esto está concatenado con una habilidad que es el liderazgo. Y lo dejo aquí para que estés atento al próximo programa, que es una habilidad. Y está incluso con todas las demás, digamos que el background es el sustento de todos los demás pilares como emprendedor. Si tú te sientes bien, estás bien. Si tú tienes una buena gestión de tus emociones y sabes cómo enfrentarte cuando hay un momento de crisis, un momento coyuntural dentro de tu empresa o dentro de tu organización, tú vas a saber cómo poder enfrentar a eso y sobrepasar esas problemáticas en ese punto en específico. La última cualidad que te voy a regalar hoy es una mentalidad ganadora. Y voy a volver a hacer la aclaratoria. No quiero sonar autoayuda, no quiero decir tienes que pensar positivo siempre pese a las adversidades. No, sino que a mí, dentro de mi experiencia de vida, yo era una de las personas escépticas con esto de la mentalidad ganadora, de no nada más visualizar, sino imaginar, hablar a ti mismo y sentir que sí lo vas a lograr. Decirte a ti mismo, oye, ¿será que puedo? Y decirte que hay una vocecita interna en ti que te diga, sí puedes. Sí, esto te va a hacer rentable. Sí, va a haber un momento en que vas a tener una comunidad. Sí, vas a poder vivir de lo que quieres y lo que deseas. Sí, vas a poder convertir eso en millones de dólares. Y puede ser multimillones de dólares. Sí, vas a poder vivir y sustentar a tu familia con eso. Esa vocecita se construye. Y no se construye en base al pesimismo o en base a no querer hacerlo o a no poder hacerlo. Se basa en tener una mentalidad, una mente ganadora. Saber que puedes lograrlo. Saber que pese a las adversidades vas a poder tener la empresa que deseas o vas a construir los medios necesarios para llegar a ese objetivo. Todo esto se construye con el tiempo, a través de la constancia, con la disciplina, la puesta en práctica constante de ciertas, digamos que, acciones, la gestión emocional y la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora te va a permitir a ti poder salir de esos momentos de crisis interna, tuyas personales, cuando te enfrentes a un tipo de problemática. Para eso te pongo a mi disposición mis podcasts. Hay muchos libros también, artículos en internet para ello. Hay muchos artículos incluso en mi web para, digamos que, hackear tu mente o reprogramar tu mente y tener una mentalidad 100% ganadora. Y una mentalidad ganadora es simplemente cuando alguien llega y dice, oye, pero eso no me convence. Oye, eso que estás haciendo no está bien. Y tú, sí está bien, Andrés. Sí puedes lograrlo. O cuando lleguen esos momentos de crisis en donde no tienes para pagar un café y wow, dices, oye, todo este trabajo que he hecho y no puedo comprarme un café o una cerveza o X o una ropa, un zapato y tengo que invertir en otras cosas. La mentalidad ganadora es sí, porque eso te va a llevar a comprarte 100 pares de zapatos o eso te va a permitir tener la estabilidad de la libertad financiera que tú deseas. La mentalidad ganadora es muy importante. Yo la subestimé mucho y incluso me enfermé subestimando la mentalidad ganadora y a ese mismo diálogo interno conmigo mismo. Yo subestimaba, no, eso no sirve. ¿Para qué me voy a pensamientos positivos? Qué tontería. Y me enfermé, porque tampoco puedes estar lleno de pensamientos negativos. Y el mundo te llena de pensamientos negativos, te lleva a tenerlo. Para ello es bueno que prescindas de ciertas cosas. Ahora te voy a dar, después de todo esto, algunos hacks para construir cada una de estas cualidades. Si hablamos de disciplina, el mejor hacks para ellos es un calendario. Un calendario que que te diga allí que tienes que hacer todos los sábados a las 2 de la tarde, grabar el programa de radio. Todos los lunes, miércoles y viernes hacer ejercicio en la mañana o en la tarde. O tengo que generar un negocio cada cierto tiempo, o tengo que construir un funnel de evento, tengo que, bueno, en fin de actividades. El calendario es un hack mental que te va a permitir construir esa disciplina. Porque una vez que tú lo veas allí, oye, no lo haces una vez, no lo haces un día, te genera una ansiedad. Y ahí tienes que controlar esa ansiedad, gestionar esa ansiedad y abocarla en hacer cosas. Entonces el primer hack,
Con respecto a la disciplina es el calendario. Con relación a la constancia, y esto sí es algo un poco más etéreo, para que uno sea constante en sus proyectos, uno tiene que tener porqués. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo eso según lo que dije? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué estoy grabando un podcast? Porque deseo tener una comunidad. ¿Por qué deseas tener una comunidad? Porque una comunidad de suscriptores me va a permitir escalar en mis negocios digitales. ¿Por qué te va a permitir escalar en tus negocios digitales? Porque voy a generar confianza a través de una marketing inbound, generar valor. ¿Por qué el valor? O sea, ¿por qué es importante eso? Porque el valor es lo que construye relaciones a largo plazo en un mundo tan competitivo. ¿Y por qué tienes que construir valor específicamente tú a través de este tipo de medios? Porque es uno de los más efectivos. Y bueno, allí voy diciendo por qué. Y esto es importante por la siguiente manera o por la siguiente razón. La constancia va a estar directamente relacionada con tu motivación, con tus deseos de lograr algo. Es algo un poco más etéreo que la disciplina, porque la disciplina puede estar concatenado, o sea, tú puedes agarrar y tener un calendario allí y esforzarte en cumplirlo, meterte en ese tema. La constancia es algo un poco más mental, un poco más emocional, un poco más intrínseco. La constancia tiene que estar sustentada en razones, justificaciones, argumentos para ti mismo que te permitan a ti seguir allí pese a las adversidades. Y es supremo que construyas esos porqués. La gestión emocional, un hack para la gestión emocional es dedícate a algo que te gusta. Date un tiempo para ti mismo. No todo el tiempo tenemos que dedicárselo a los demás o no todo el tiempo tenemos incluso que dedicárselo a nuestro emprendimiento. Tenemos que también tener tiempo para nosotros, por lo menos. A mí me encanta leer. Yo tengo que dedicarle horas a leer cosas que a mí me gusten, una novela de ficción, no necesariamente sobre negocios. O a mí me gusta tocar el instrumento, quiero terminar de aprender a tocar guitarra. Bueno, me dedico una hora a hacerlo. La gestión emocional, cuando estoy así muy estresado, cuando quiero hacer otras cosas, bueno, hago un break, lo veo desde otra óptica, hago una siesta. Y eso te va a permitir ir generando esa gestión de las emociones. Hay muchísimos hacks, las emociones es un tema muy, muy complejo porque depende de cada persona. No a todas las personas les conviene las herramientas que yo les digo, por lo menos no a todas las personas les conviene una siesta, o no a todas las personas lo pueden hacer, o las emociones es algo tan subjetivo que es difícil de decirte un hack. Por eso lo mejor que te recomiendo es que vayas a mi página, veas el artículo y ahí está el libro del Dr. Goleman, le des clics y, bueno, comiences a revisarlo y a leerlo. Y para la mentalidad ganadora, lo mejor que te puedo decir es que te hables a ti mismo de una forma ganadora cada vez que puedas. Cada vez que tú tengas un pensamiento de estos, oye, no puedo lograrlo, te digas a ti mismo, sí puedo. En voz alta preferiblemente, si no tienes una mentalidad ganadora férrea, una mentalidad ganadora bastante, digamos que sustentada en todo lo demás. La mejor forma es eso. También hay formas como por lo menos escuchar podcasts, escuchar audiolibros, leer libros motivacionales, ver películas que te inspiren, ver documentales que te inspiren, los documentales deportivos, de líderes, de empresarios sirven muchísimo porque todas las personas se enfrentan a dificultades. No creas que Elon Musk llegó a ser un hombre tan increíble, o el mismo Bill Gates, o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King de la noche a la mañana. No, ahí hubo una serie de, digamos que, premuras, contratiempos, que fueron ellos alimentándolo a través de sí puedo lograrlo, sí puedo hacerlo. Entonces, háblate bien a ti mismo, ten una buena conversa contigo mismo. Recuerda que tú eres tu mejor amigo y vas a ser tu compañero de aquí a la eternidad. Genera espacios de relajamiento, genera espacios en donde no premia la soledad, sino la solitud, en donde tú te sientas a gusto contigo mismo. Y háblate bien a ti y ve generando y ve construyendo esa mentalidad ganadora, que sí puedes. Bueno, emprendedores, hasta aquí este programa número 16. Y ahí está la constancia. Llevo ya 16 programas con ustedes. 16 programas, si sumamos el 0 serían 17. Y en el próximo serían 17. Si sumamos el 0, 18.
y he conseguido bastantes cosas a través de mi programa de podcast. He podido mejorar muchísimo. Ahí está la aplicabilidad, un podcast, un blog, un proyecto digital, un proyecto no digital, una empresa. Tienes que tener todas estas cualidades si quieres enfrentarte a estos retos. Gracias a todos aquellos que me escuchan y recuerden visitarme en www.emprenderhacks.com y suscribirte a mi newsletter, a mi lista de suscripción. También les recomiendo que se suman a la ola de PlayZoners. PlayZoneFMRadio.com pone a disposición a ti un contenido inigualable. Gracias y nos vemos en la próxima, emprendedores. Espero que te haya servido todo esto y lo hayas escuchado hasta el final. Y si lo escuchaste hasta el final, te pido que lo compartas, que lo comentes, que leas los artículos y que lo apliques. Porque nada vale yo de hablar aquí 30, 40 minutos y que no lo apliques. Yo sé que hay gente que lo está aplicando ya y de verdad mis gratitudes a todos ustedes, mis bendiciones y nos vemos en la próxima, emprendedores.